Un saludo muy especial para todos. Yo soy la doctora Catalina Gallego, soy médica internista y cardióloga, hago parte del grupo de insuficiencia cardíaca de la Clínica Cardiovide de la Unidad de Cuidados Intensivos y me corresponde presentarles hoy un caso clínico bien interesante con respecto a un paciente con función preservada. Esta es mi declaración de conflictos de interés, ninguno para esta charla. Les quiero contar de un caso que probablemente sea muy frecuente en la práctica clínica de ustedes y que va a hacer mención de un tema específico del diagnóstico de falla con función preservada. Este es un hombre de 59 años, es casado, tiene 2 hijos, es abogado de profesión y ahora está acá consultando por un cuadro clínico que ajusta casi 3 meses de evolución consistente en deterioro de su clase funcional. Partiendo de una clase funcional que parece ser una clase 2, él ha limitado muchos de sus ejercicios y de su actividad física en relación, según él, a su peso, pero ahora tiene disnea en reposo y en el último mes asocia a esto bendopnea y sensación ocasional de dolor torácico con el esfuerzo. El hombre es un paciente que tiene hipertensión arterial desde hace 2 años, dislipidemia, tuvo una cirugía de una meniscopatía en la rodilla derecha, fumó hasta hace 2 años y esto le da un IPA de 35 paquetes año, no tiene consumo de licor, su padre murió por infarto a los 48 años y tuvo su madre un accidente cerebrovascular. En la actualidad toma atorvastatina 20 miligramos en la noche y amlodipino 5 miligramos al día. Encontramos el día que asistió por primera vez este paciente a consulta a un hombre con una presión arterial de 122/80, una frecuencia cardíaca en 76, saturaba 98%, pero ojo con esto, es un hombre que mide 1,70, pesa 108 kilos, por tanto tiene un índice de masa corporal calculado en 37. Al examen físico sin soplos en el cuello, los ruidos rítmicos con un pequeño soplo aórtico grado 1/6 en el foco diastólico, los respiratorios sin agregados, tiene abundante panícula adiposo, el abdomen por lo demás es blando, depresible, no tiene pequeño edema perimaleolar y no tiene déficit motor o sensitivo. Nos trajo este electrocardiograma que se le había tomado ambulatoriamente, es un electrocardiograma en ritmo sinusal, el eje realmente está ubicado en el cuadrante inferior derecho sin anormalidades, el PR no tiene anormalidades, no hay anormalidades ventriculares. Tiene una radiografía de tórax que se tomó como parte del estudio de la disnea con una placa que es completamente normal y otro colega ya le había pedido una prueba de esfuerzo en banda, la cual es máxima, negativa del 85%, respuesta hipertensiva en el ejercicio y la respuesta de la frecuencia cardíaca es normal. Ustedes dirán, hasta acá tenemos un paciente con obesidad, insuficiencia clínica de insuficiencia cardíaca, esto dado por cambios en la clase funcional, bendopnea y disnea paroxística nocturna, con una primera aproximación diagnóstica casi normal, no tiene un electrocardiograma normal, una placa de tórax normal y asociado a esto es un hombre hipertenso y con una dislipidemia. ¿A alguien se le ocurrió pensar, bajo esta impresión diagnóstica, de que se tratase de una falla cardíaca con función preservada y al consultorio llegó con este péptido natriurético, NT-proBNP en 104 picogramos por mililitro y este ecocardiograma? Es un ventrículo izquierdo no dilatado, tiene una hipertrofia concéntrica leve, la función está normal con una fracción de eyección en 60%, no tiene alteraciones en la función, en la función sistólica ventricular, pero sí alteraciones de la función diastólica, dado por trastornos en relajación, el ventrículo derecho es normal, tiene un TAPSE normal, una aurícula izquierda levemente dilatada, el derecho es normal, válvula mitral y la aórtica también con una insuficiencia leve, no tiene trombos, tiene una presión de la pulmonar en 26. Ustedes dirán qué resulta interesante de este paciente, pues que lo pusieron a caminar por varias instituciones diciéndole que la clínica y sus síntomas corresponden únicamente con su obesidad y es que la obesidad y la falla cardíaca con función preservada quizás sean una dualidad que muchas veces tengamos que enfrentar frente también al paciente que tenga fibrilación atrial, insuficiencia renal crónica, diabetes, apnea del sueño y anemia, es una de las comorbilidades más frecuentes en esta entidad. Pero lo que más preocupa es que muchas veces pensamos que estos pacientes no tienen falla, que son meramente obesos y que la obesidad sola es la que explica sus síntomas, que están desacondicionados o están mal diagnosticados y esto probablemente sea lo que más preocupa con este grupo de pacientes. Les decía en la charla específicamente de función cardíaca y péptidos y es que la obesidad es un conocido factor de riesgo independiente de insuficiencia cardíaca que ha llegado a proporciones epidémicas. Las cohortes nos han mostrado que los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener hasta en un
13 a 35% obesidad y más del 60% tener sobrepeso. Y esto se comporta en el pronóstico como una curva J, lo que significa que los pacientes con menor índice de masa corporal, pero también con aquellos con mayor índice de masa corporal, tienen los peores desenlaces en cuanto a mortalidad. Y precisamente con respecto al diagnóstico y con lo que más llama la atención de este paciente, le dijeron: usted no tiene falla cardíaca porque sus péptidos natriuréticos son normales. Hay que tener presente esa depuración que cumplen los receptores de los adipocitos con respecto a los péptidos y que quizás expliquen por qué estos pacientes tienen péptidos natriuréticos normales. El problema de la obesidad en falla cardíaca es que la disnea probablemente uno la trata de explicar porque el paciente está llevando el exceso de peso, ese tejido adiposo lleva plétora a mejoría de síntomas al bajar de peso, y es cierto que estos pacientes pueden tener remodelamiento concéntrico, dilatación del ventrículo derecho, mayor engrosamiento epicárdico y mayor grasa epicárdica. Sin embargo, lo otro que también hace más difícil este diagnóstico es que los pacientes obesos, además de eso, tienen menor capacidad para hacer ejercicio en las pruebas de esfuerzo, incrementan las presiones de llenado y tienen menos reserva vasodilatadora pulmonar. Y les hablaba que hay unos problemas graves en cuanto al diagnóstico con péptidos. Los niveles bajos son mucho más frecuentes en estos sujetos que en los no obesos. Los mecanismos fisiopatológicos llevan un incremento en la adiposidad que promueve inflamación, hipertensión, resistencia a la insulina, dislipidemia, incluso hasta fibrilación auricular, y esto lleva a alteración de la función diastólica. La razón por la que les traigo este caso es para afianzar o recordar lo que les dije en la charla con respecto a los péptidos natriuréticos y obesidad. Los niveles bajos de NT-proBNP podrían estar presentes en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, y esto no excluye el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Miren, en esta corta publicación de los europeos, el NT-proBNP mayor a 125 solo se encontró en la mitad de los pacientes obesos en una cohorte. La disfunción diastólica no fue diferente a pesar de que tenían esos valores normales de NT-proBNP, y el diagnóstico basado solo en péptidos en pacientes obesos no está aconsejado. Y es que acuérdense que este fenotipo obeso, quizás uno de los más frecuentes de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección depreservada, tienen peor clase funcional, tienen una menor capacidad para realizar actividad física y menor calidad de vida. Y estos pacientes son excluidos usualmente en los estudios clínicos controlados. Usualmente siempre se excluyen pacientes con índice de masa corporal por encima de 40, o muchos utilizan este como punto de corte. Por tanto, poco conocemos del comportamiento de las terapias en esos pacientes. Y esos nuevos conceptos que hay con respecto a la fisiopatología de los pacientes que tienen síndrome metabólico, dentro de ellos incluyendo obesidad, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, hacen que quizás esos péptidos natriuréticos tampoco sean el único biomarcador ideal. Estos pacientes están sistémicamente inflamados con un compromiso multiorgánico que nos hace pensar que quizás estamos viendo el biomarcador que no es. Ya para terminar este caso, les dejo esta diapositiva con respecto a los fenotipos en insuficiencia cardíaca, porque quiero que llamen la atención en este que les traje hoy, el fenotipo de obesidad. Estos pacientes tienen gran congestión pulmonar, probablemente se beneficien de diuréticos, probablemente requieran modificaciones o no en la terapia cronotrópica, y lo más importante, se lo señalo acá en negrilla, es el ofrecerles de entrada terapia de rehabilitación cardiovascular, ejercicios y entrenamiento para que mejore su índice de masa corporal y mejoren la función preservada. Muchísimas gracias.